noches, querida comunidad ecuatoriana. La Casa Ecuatoriana en Nueva York le da la más cordial bienvenida a nuestras charlas de información. El tema de hoy tenemos los migrantes en la literatura ecuatoriana. Queremos agradecer la presencia del destacado escritor Adón Ubidia, al señor representante del Ministerio de Movilidad Humana, señor Lima, al señor cónsul general del Ecuador en la ciudad de Nueva York, Jorge López, señor embajador, representante permanente de las Naciones Unidas, señor Javier Lazo, su señora esposa. Gracias por estar presente. Medios de comunicación, bienvenidos a nuestra casa. Queremos recordarle a nuestra comunidad que como todos los jueves esta charla está siendo transmitida por el Grupo Radial Delgado, 107.1, también por Radio Sol, Radio El Forajido. Adicionalmente también pueden encontrar este link en Facebook, la Casa Estados Unidos, o pueden venir con nosotros a compartir todos los jueves de esta charla en nuestras oficinas que quedan localizadas en el 2415 Queens Plaza North, Long Island City. Así que están cordialmente bienvenidos. Antes de comenzar, queremos mandar un enorme abrazo a toda nuestra comunidad guayaquileña que estuvo celebrando el día de ayer nuestros 193 años de independencia. Así que viva Guayaquil, Madera de Guerrero, sigan festejando. ¡Viva! Don Ubidia, para nosotros es un enorme placer, honor tenerlos visitando nuestra casa. Bueno, el honor es mío y el placer es mayor. Entonces yo les agradezco muchísimo esta invitación, le agradezco de modo especial al embajador en las Naciones Unidas, Javier Lazo, que de algún modo tramó esta idea, y por supuesto la recepción que tuvo en el doctor Gonzalo Lima. Saludo la presencia del doctor López, que es el cónsul, ¿no? También de usted, Clara, de Marius Izquierdo y Carol Auquilla, con quienes nos comunicábamos frecuentemente por correo electrónico. Para mí es pues un halago más de los que me ha dado la vida, la posibilidad de dialogar con los migrantes ecuatorianos. Vengo justamente de hacer un acto de algún modo similar en la ciudad de Toronto, que también es un destino de migrantes ecuatorianos muy importante. Acá parece que llegan a 216.000, si no me equivoco, los migrantes ecuatorianos en Nueva York. En Toronto creo que llegan a 120.000. Contrario, el placer es todo de nosotros, pero para que recordarle a nuestra comunidad toda su trayectoria, déjenme mencionar un poquito de su vida literaria. Este distinguido escritor ecuatoriano es ganador del premio Eugenio Espejo, otorgado por el presidente de la República. Nos ha enriquecido la literatura moderna con grandes premios también, Bajo el mismo extraño cielo, Divertiventos, Sueños de lobo, Ciudad de invierno. Por todo esto y mucho más, nos honra nuevamente con su presencia. Usted puede sentir con orgullo de decir que muchos de los jóvenes ecuatorianos pues nos hemos captado, nos hemos atrapado con su literatura. Pero ¿qué atrapó en su juventud a Don Ubidia y lo motivó a ser el escritor que es ahora? Creo que muchísimas cosas. Quizá la principal, que no servía para mucho, sino para hacer lo que hago de algún modo potable. Y eso empezó, es una historia vieja. Mi familia fue una familia de migrantes, y como todas las familias de migrantes en la capital se volvían células pero muy estrechas de relaciones muy profundas que yo las sentí vivamente. Entonces esa familia me marcó y me marcó una costumbre, que era la lectura de los libros en voz alta. Y siempre he repetido y volveré a repetir y agradecerle a la vida que cada vez que escribo o leo un libro, creo oír allá en la lejanía de los años y de los recuerdos esas voces queridas que me leían grandes libros en las tardes de mi infancia. Entonces creo que el leer y escribir son todo uno. Empecé pues a los 12 años cuando me regalaron una maquinita que se llamaba Hermes Baby,
que era una máquina de escribir, cosa que ya casi nadie creo que conoce qué fue eso, ¿no? Pero así empezaron las cosas. Qué linda experiencia. Seguramente entonces todos esos recuerdos se fueron acumulando y esas voces familiares fueron ayudando a crear las obras que tenemos ahora y que disfrutamos. Eh, ¿Qué usted considera de importancia que la inmigración tuvo que ver en sus obras o qué impacto tuvieron esto en sus obras? Yo creo que la migración es un tema crucial, no solamente en los últimos años, sino a lo largo de la historia patria y de la historia del siglo XX. Podemos detenernos, si me da tiempo Por usted, supuesto. en el tema, ¿no? En principio vale la pena dividir entre migraciones interiores, que son las que se realizan entre provincia y provincia y a la capital, en fin, o las ciudades metropolitanas, que eran entonces Quito y Guayaquil, y las migraciones se hacían de modo escalonado, desde los anejos a los pueblos principales, desde los pueblos principales hacia los cantones, de los cantones las capitales de provincia y luego terminaban en las ciudades estas emblemáticas que eran Quito y Guayaquil. Esto cambió no solamente la configuración demográfica del país, cambió la historia del país. Usted debe recordar que a comienzos del siglo XX, solo el 10% de la población ecuatoriana vivía en Guayaquil, en la costa. Vivía, eso lo dice Alfredo Pareja Discanseco, el 10% vivía en la costa. Quiere decir que el gran flujo de serranos hacia la costa era el que provocó ese crecimiento enorme de esta región. Hay una novela, porque hay que insistir en que la relación entre literatura y realidad es directa, es concreta, casi literatura y política podría decirse, una novela que se llama A la costa, de Luisa Martínez, que se escribió en 1904. Tantas veces la hemos discutido y comentado con Javier Lazo, porque es fundamental. Primero, A la costa. La primera parte de la novela ocurre en la sierra, la segunda en la costa. Dividida la novela casi matemáticamente en el número de sus páginas con las dos regiones que antes eran las dos únicas regiones del país, porque el oriente era una selva y las Galápagos entonces casi no existían. Esa novela empieza pues con el tema fundamental, la migración inmensa de la sierra hacia la costa. Luego las migraciones se propagaron de provincias a provincias, eso ya lo hemos hablado, y no hay, sobre todo en los años 30, cuando se produce la gran literatura de los años 30, con Aguilera Malta, con Joaquín Gallegos Lara, con el mismo Alfredo Pareja Discanseco, con Jorge Icaza, en fin, con Enrique Gil Gilbert. No hay gran novela ecuatoriana que no aborde de uno u otro modo el tema de las migraciones. Los personajes van de una ciudad a otra, como buscando no solamente un lugar en donde residir, sino buscando un destino. No solo un nuevo destino, sino un destino para sus vidas, ¿no? Y yo creo que eso abarca todo el siglo XX, con un resultado: el crecimiento de las ciudades de Quito y Guayaquil y Cuenca, son quizá las principales, se debió también a esas migraciones, lo hemos dicho, pero en los años 70 la literatura ecuatoriana cambió. Digamos que en los años 30 toda la literatura de las migraciones, más bien dicho, estaba impregnada por el tema de las migraciones en los años 30 y en los años 40, y esto no querría olvidarme para nada. Las dos más importantes obras de la literatura ecuatoriana de esos años, de los años ya 40, son Juyungo, de Adalberto Ortiz,
y también El éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas. Creo que estamos en obligación de leer esas novelas, puesto que están en el nivel más alto de la literatura no ecuatoriana, sino latinoamericana y quizá universal. Son perfectas. Y fíjese, en El éxodo de Yangana, Rojas no solamente que hace que un personaje migre, o un grupo pequeño de personas migre, sino que todos los personajes de la novela migran, porque es todo un pueblo el que se cambia de región, de Yangana a Palanda, que era, ¿no? Entonces, ¿cómo ese esfuerzo de describir el desplazamiento así tan rápido, incluso de 700 familias, de cuántas personas y personajes que llegan, y la novela está compuesta con una estructura musical. Hay un preludio, hay unos interludios, hay un postludio, y la novela incluye además un estudio sociológico hecho por un norteamericano que luego se casa ahí con una de las bellas damas de Yangana, y en ese estudio Rojas describe de una manera pero minuciosa todo lo que era Yangana, el pueblo que migra enteramente. Todo aquello permite que hacia los años 70 de pronto el tema casi esté agotado. El tema de un país que era un país agrario, un país rural, un país en donde había relaciones precarias en la producción. Había el guasipungo, había los de anaperos, había los arrimados, etc. Pero el proceso de urbanización se cumple ya en el Ecuador en los años 60. Es cuando el campo deja de tener la importancia que tuvo antes y una nueva construcción en el imaginario social se da, que es la ciudad. Entonces, no hay escritor, y yo ya soy parte de esa generación ecuatoriano, que hacia los años 70, sobre todo, no haya escrito sobre el tema de la ciudad. Pero la ciudad está hecha de suburbios, la ciudad está hecha de inmigrantes, y en ese imaginario, claro, se topa una nueva realidad, ya no la realidad de las injusticias del campo, sino de las otras injusticias urbanas, de las neurosis urbanas. Ahí miramos claramente cómo los hombres y mujeres son rivales antes que comparten la vida como solía ocurrir en el campo. Se acaba el año, se acaba el siglo, se acaba el siglo XX y se acaba el milenio también, por supuesto, y ocurre que algo inusitado pasa en nuestro país, que es la aparición brusca, violenta, el éxodo de ecuatorianos. Aparecen las migraciones exteriores. Si quiere podemos hablar el primer de eso. fenómeno. Creo que no le dejo hablar a usted absolutamente nada. No, pero estamos muy enriquecidos, obviamente. Hay tanto que decir y seguramente lo invitaremos en muchas otras ocasiones. Pero sí, siga por favor. Bueno, termine entonces hay otro corte brutal en nuestra historia. 1.700.000 ecuatorianos salen en estampida de nuestro país en el año 2000, vamos a decir 99, 2000, 2001, pero en esos años sale 1.700.000 ecuatorianos. Ahora son 2,5 millones de ecuatorianos los que viven en el exterior. Destinos, pero que antes jamás hubiéramos pensado que había un ecuatoriano, ¿verdad? Lo cual para el país revistió un carácter dramático. ¿Por qué razón? Porque nuestro país, a diferencia de los del Río de la Plata, ellos tuvieron el proceso de urbanización que culminó en los años 20. En cambio nosotros en los años 60, como el resto de Latinoamérica. Pero a diferencia de muchos otros países, el Ecuador siempre generó una sociedad endogámica, en donde, como mi familia, las familias eran muy unidas, pegadas a la tierra.
Y cuando se iban de la tierra, cuando se iban a vivir en las grandes ciudades, pues hay ese cantaban ese dolor. Así es. Hay un escritor, historiador ecuatoriano, Jorge Núñez, que habla del pasillo como canción del desarraigo. Manabí, de mis quimeras, Manabí, de mi ilusión, que se canta Manabí desde fuera. Alma lojana, se canta Loja desde fuera. Guayaquil de mis amores, se canta Guayaquil desde fuera. En definitiva, el pasillo también canta ese dolor, porque la literatura, como el arte en general, es, lo decía Teodoro Adorno, el lenguaje del dolor. Y ese dolor se expresa también en la literatura, como también la esperanza, la tristeza, el amor, etc. Así es, ¿no? De una u otra manera, pues esa nostalgia de extrañar a nuestra tierra, buscamos la manera, un libro, una canción que nos identifique, ¿no? Que nos acerque a nuestra tierra. Pero sí. ¿Cómo usted considera, pues, que los migrantes, ya los que estamos afuera de nuestro país, influimos en esa literatura? Vamos a decir que esa realidad atroz, y quizá nos hacemos un paréntesis para recordar lo que pasó en el año 2000, digámoslo así, en ese cambio de siglo y cambio de milenio. El 70% de los bancos ecuatorianos quebraron. Hubo un feriado bancario, congelamiento de nuestro dinero, hubo la dolarización. No sabemos, no recordamos bien, qué pena que olvidemos las cosas, pero la dolarización costó mucho al país, en la medida en que durante el primer año de dolarización la inflación era del 100%. Además, los dólares que normalmente se vendían a 5.000 sucres por dólar pasaron de pronto a costar 25.000. No, todas las deudas de quienes estaban endeudados en dólares se licuaron, pero la situación de quienes tenían sucres se volvió imposible, ¿no? No solamente eso, cayó un gobierno, un periodo de inestabilidad muy grande, y para que todo fuera completo, hasta el volcán Pichincha y su erupción, y aparecía el fin del mundo, ¿no? Todo eso pues nuevamente hace que los ecuatorianos busquemos, ¿no? Otras opciones afuera de nuestra familia, sí, lejos de nuestra familia, fuera de nuestro hogar. Entonces, es curioso que una de las comunidades que más identidad se auto-otorga es la ecuatoriana, porque no se olvide tampoco que el segundo rubro de ingresos del país, luego del petróleo, pasó a ser las remesas de los migrantes. ¿Por qué los migrantes envían remesas a un país del que salieron prácticamente en estampida? Porque lo quieren, porque tienen sus hijos, porque tienen su familia ahí y porque quieren a su país. Entonces, esas remesas nos muestran el lado económico, que no es el único, del fenómeno entrañable de la ligazón que existe entre los migrantes y la tierra propia, ¿no? Las canciones que tienen los cantantes que vienen acá a Nueva York y a otros lugares, hasta tecnocumbia de por medio, hablan de un Ecuador que existe ahí, que está esperándoles el retorno. Así y ahora se ha producido ese fenómeno, ¿no? Muchos migrantes están volviendo, están regresando. Así es que yo celebro esta unión, esta unidad, este clamor de identidad que tiene la comunidad ecuatoriana. Ese entusiasmo nuevamente por regresar al país, verla, ¿no? Por creer en el país, por invertir en el país, por tener esa reunificación familiar, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, digo, la experiencia última de Toronto me mostró claramente que el fenómeno que se ve en Nueva York, he estado aquí algunas veces y antes también, esa unión, eso que se puede observar claramente en la constitución de una casa de la cultura ecuatoriana. Bueno, ahora tenemos ya un reconocimiento oficial de esa
movimiento social claramente hecho por los migrantes en la ciudad de Nueva York, con la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y movilidad. Humana. Esa palabra no existía en el lenguaje político antes del año 2000. La movilidad humana es prácticamente la migración, ¿no? Podía haberse llamado Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración, Así que es. era lo mismo. Claro. Pero exacto, qué bueno que usted trae a relucir eso, ¿no? Esa movilidad humana, es saber que está presente aquí para el ecuatoriano que ya no está en su casa, con su familia, pero que sí tiene un pedazo de Ecuador donde quiera que esté, en esta específica ocasión en New York, es donde puede venir a pedir ayuda, a pedir una asesoría, un consejo, y sabe que aquí se va a sentir seguro, que aquí pues se lo va a abrazar de la mejor manera, se le va a tratar de ayudar con la mejor de disposición. Sí, ahora esa es la movilidad humana de ahora, ¿no? Ese es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en donde está ahí, al lado de nuestra comunidad. Claro, y no solamente traen su lenguaje, sus costumbres, su música, también traen su comida. Ah, sí, claro, por Aquí supuesto. está mi esposa, que hace libros de cocina ecuatoriana, es pintora, pero hace libros de cocina ecuatoriana, Rubí Larrea, y claro, muchos migrantes han tenido ese libro. Es que increíblemente ese detalle, a veces uno se levanta en el día y es solamente el recordar, tal vez una comida que se hacía en casa ya nos lleva el pensamiento, nos transforma a nuestro país, ¿no? El pensar, una canción, un sonido, mucho más un libro de un escritor ecuatoriano. ¿Cuál de sus obras, a todos los que estamos afuera y que extrañamos tanto Ecuador, nos recomienda que leamos mientras vamos en el tren, mientras vamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, pero ese día nos levantamos nostálgicos y queremos acercarnos más a Ecuador? ¿Cuál de sus últimas obras usted sabe que esta la va a acercar y lo va a acordar más? Yo sé que todas están enriquecidas con las experiencias de Ecuador, pero ¿cuál nos recomienda últimamente? Bueno, la última que hice se llama Callada como la muerte, pero es la historia de un migrante, pero un mal migrante argentino que va a nuestra tierra en la época de las dictaduras. Entonces, esa es la última novelita que he hecho, ¿no? Pero la novela más conocida, la más traducida, la han puesto en inglés, está en alemán, está en italiano, y está en griego. Para mí fue una experiencia también hermosa hacia mayo de este año, el ir a Grecia, Atenas, y presentar en griego mi novela. ¡Qué interesante! Entonces, más me llamó la atención incluso que había ecuatorianos ahí y algunos, pero que la cultura se mantenía tan férrea como siempre a pesar de la crisis de Grecia, ¿no? Un dato, una anécdota, el hijo del dueño de la editorial que me hizo la traducción era un ingeniero de punta, cosas así muy sofisticadas, y de pronto se quedó sin trabajo, como le ha pasado al 55% de la población juvenil de Grecia, ¿no? Claro, o en Europa en sí, en ¿no? Se ha despertado claro, este fenómeno. Pero es curioso que fue a trabajar en editorial del padre. O sea, claro, en Grecia todo es cultura desde hace milenios, ¿no? En Grecia uno no ve los edificios, ve las ruinas, pero uno sabe que por ahí pisó Sócrates, que por ahí estuvo Platón, que por ahí hay historia. Que todo es historia, es decir, todo es cultura. Y por ese motivo creo que se sostienen las casas editoriales y se permiten publicar a un escritor de lejos, ¿no? Sí, qué linda experiencia. Entonces ya sabe se que llama Ciudad de Invierno. Ciudad de Invierno, la famosa Ciudad de Invierno, que no, sí, muy conocida, muy querida aquí cuando sabíamos que usted iba a venir, pues nos sentíamos muy entusiasmados, honrados con su visita, y algunos compañeros de trabajo se sentían identificados. Claro, tengo bien, nosotros lo oímos cuando estábamos en el colegio, así que muy emocionados y muy identificados también, ¿no? Con esa obra. Bueno, pero yo le confesaré que soy un Géminis. Eso quiere decir que tengo como dos almas, ¿no? Dos Entonces, personalidades. por un lado, escribo estas novelas, estos relatos, cuentos de carácter urbano, de carácter realista también, pero por otro lado hago libros fantásticos. De ficción. Divertimentos, cercanos a la ciencia ficción, pero un poco ironizándola. Y esos sí tienen
y ahí me enorgullezco y no puedo ocultar ese orgullo, una gran acogida entre los jóvenes. Sí, de mi definitivamente país. sí, sí. ¿Algún personaje que dentro de todas sus obras usted se haya identificado o que tenga un poquito de Don Ovidio? Bueno, a ver, le voy a contar una experiencia, que cuando yo hice los primeros cuentos tenía una regla: tratar de buscar una persona que fuera como yo, pero que viviera cosas que yo no querría vivir. Ya. O sea, hay un suicida por ahí, hasta ahora no me he suicidado, por ahí hay un asaltante de bancos, Algo que no va a hacer. pero Entonces, no voy a hacer, pero yo sí recuerdo, y le puse de epígrafe de esta novela Sueño de Lobos, que trata de un insomne que no duerme nunca y que termina asaltando el banco en donde trabaja. Bueno, un epígrafe de Bertolt Brecht que dice que es peor asaltar un banco o fundarlo. oh, interesante. Bueno, en ese sentido es una metáfora, Es una nada metáfora. más la novela, ¿no? Pero hay un personaje que se llama Sergio y que sí tiene algunas cosas de mi personalidad. Pero ¿No? muy... Un gusto por la noche, por ejemplo. Un gusto por la Por noche. la noche me parece que es la patria de los soñadores. Así es. Obviamente, todos soñamos Todos soñamos. de noche, pero soñamos dormidos. Y algunos Pero soñamos despiertos también. los que yo entonces no dormía, me curé con ¿Oh, sí? escribiendo ¿De la verdad? novela, sí. Entonces, los que no dormíamos al menos, Ajá. soñábamos pues en la noche, ¿no? Cosas estrambóticas para nuestras vidas. Creo que no hay peor condena que la del insomnio. Y nosotros tememos el insomnio no porque no podamos cumplir con la obligación de trabajar el siguiente día y estar despiertos y frescos, sino porque en la noche nadie nos auxilia. Estamos solos, desnudos con nosotros mismos y con nuestra soledad. Ese es el miedo fundamental que le tenemos al insomnio, ¿no? Bueno, pero la noche es patria también de todos los expatriados del mundo, ¿no? Así es. Don Ovidio, podríamos pasar toda la noche y seguramente sin dormir conversando con usted, contando cada uno de los libros, sus experiencias. Pero quisiera que antes que nos vayamos nos regale un mensaje a la comunidad, que nos inspire pues a nuevamente a retomar esta literatura ecuatoriana, porque la verdad es que a veces cuando estamos fuera de casa caemos en la rutina de las diferentes obligaciones y nos descuidamos un poquito de nuestra literatura. Invítenos y denos un mensaje a la comunidad. Y yo les diría que en la literatura ecuatoriana hay muchísimas obras, y les podría mencionar Polvo y Ceniza, de Eliezer Cárdenas, por ejemplo, o obras de Iván Eguas, de Raúl Pérez, de Francisco Probaño Arandi, de Carlos Carrión, de Javier Vázquez, de Jorge Velasco Mackenzie, de Jorge Dávila, que valen la pena de ser conocidas, porque les van a traer aires de nuestra patria o de nuestros problemas al menos, ¿no? No hay que olvidarse que la literatura también recoge los problemas, ¿no? Héroes problemáticos que dicen lo suyo a través de las vivencias que tienen en cada una de sus novelas. Yo les diría a los migrantes ecuatorianos que sigan conservando la unidad, que a este bagaje cultural que traen con sus costumbres, con su lenguaje, con sus modos culturales, con su cocina, en fin, le añadan otro placer, le añadan el placer de la lectura, porque no habrá nada que les ayude tanto como la posibilidad de reflexionar con un compatriota y decirle con el lápiz en la mano, en el libro, tachándolo, subrayándolo. Es una costumbre que yo no he perdido nunca y que la recomiendo, que a los libros hay que tratarles como a los mejores amigos, es decir, maltratarles, rayarles, hacerles señas, poner comentarios, porque por ahí he pasado yo. Nadie más, de nadie más será ese libro, ¿no? Entonces, si es que ejercitamos una lectura así de dinámica, de contestataria, se puede decir, con el autor,
el libro será más nuestro y será lo que es en verdad. Un libro cerrado es un libro muerto. Así Un es. libro que se abre y se lee, le resucita, no importa a veces los miles de años o cientos de años que hayan pasado al autor, y le vuelve un contertulio, Sí, claro. alguien que tiene que discutir con nosotros. Usted me ha mentido, me ha dicho la verdad. Así es, ¿no? Por supuesto, esa recomendación va a ser más que bienvenida. Nuestra comunidad está ansiosa de esos libros, ansiosa y nostálgica de nuestro país. Así que gracias por su visita, gracias por compartir esta noche con nosotros. Seguramente va a haber una segunda ocasión, porque quedamos hambrientos de esta literatura. Sí, gracias, lo esperamos. Si quiere despedirse de nuestra comunidad. Sí, tal vez tendría que añadir algo. Yo le dejo acá al Ministerio testimonios de los escritores ecuatorianos notables de hoy sobre el tema de la migración en sus literaturas. Agradecemos por ese material, pero teníamos tantas preguntas, entonces quisimos robarnos ese tiempito de la conferencia para sentarnos a conversar con usted y saber un poquito más. No se preocupe, el material estará a disposición de nuestra comunidad. Bueno, como otro jueves más, tenemos que finalizar. Quiero agradecer a las autoridades presentes. Gracias por estar aquí y compartir en vivo. A nuestra comunidad que nos sigue jueves a jueves. Quiero recordarles que la Casa Ecuatoriana en New York, en nuestras oficinas en Long Island City, todos los días miércoles de 2 a 8 de la noche tiene servicio gratuito de elaboración de impuestos para nuestra comunidad. Vengan, los esperamos y gracias una vez más, los esperamos hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.